El pastor evangélico provocó el enfrentamiento y el padre Luis Toro aceptó el reto. ¡Herejía! Eso es una manipulación descarada de las Escrituras. La voz del pastor Elías resonó por todo el salón de conferencias del Hotel Maracaibo, interrumpiendo abruptamente la exposición del padre Luis Toro. 200 de personas, en su mayoría feligreses evangélicos, se volvieron hacia Elías, con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la aprobación. El aire se cargó de una tensión palpable, un preludio a la tormenta que se avecinaba. El padre Luis Toro, un hombre de semblante sereno y ademanes pausados, no se inmutó ante la vehemencia del pastor Elías. Sus ojos, de un color marrón profundo, reflejaban una calma inquebrantable, un contraste marcado con la exaltación del pastor evangélico. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si esperara esa reacción precisamente. Mantuvo la Biblia abierta sobre el atril, con el dedo índice marcando el pasaje en cuestión. El salón de conferencias, dispuesto para la ocasión, ofrecía un escenario propicio para el debate. Filas de sillas acolchadas se extendían hasta el fondo, ocupadas casi en su totalidad. La luz artificial, proveniente de los focos empotrados en el techo, iluminaba el estrado donde se encontraban el padre Toro y el pastor Elías. El calor, característico de Maracaibo, se sentía a pesar del aire acondicionado funcionando a toda capacidad. Junto al pastor Elías se encontraba el pastor Samuel, su principal apoyo y consejero. Samuel, de complexión robusta y rostro adusto, observaba atentamente al padre Toro, con una mirada escrutadora. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, denotaban una tensión contenida. Parecía listo para intervenir en cualquier momento, defendiendo la postura de su compañero de fe. «Padre Toro, con todo respeto», continuó el pastor Elías, moderando ligeramente su tono, «usted está sacando de contexto ese versículo. Lo está interpretando a su conveniencia para justificar prácticas que no tienen base bíblica. La palabra de Dios es clara y no necesita de interpretaciones rebuscadas». Su voz, aunque más calmada, mantenía un dejo de acusación. El padre Toro asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras del pastor Elías. «Pastor Elías», respondió con voz suave pero firme, «agradezco su franqueza, pero permítame recordarle que la interpretación de las Escrituras es una tarea compleja que requiere de estudio, oración y, sobre todo, humildad». Hizo una pausa, observando a la audiencia. «¿Acaso no dice la propia Biblia que algunas cosas son difíciles de entender?», preguntó retóricamente. El silencio en el salón se hizo aún más denso. Se podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado y el ocasional susurro entre los asistentes. La expectativa era palpable. Todos esperaban la respuesta del pastor Elías. El pastor Samuel se inclinó hacia el pastor Elías y le susurró algo al oído. Elías asintió con la cabeza y volvió a dirigirse al padre Toro. «Padre, nosotros no negamos la complejidad de las Escrituras, pero creemos que su interpretación debe estar en consonancia con el resto de la Biblia y no contradecirla. Usted está defendiendo tradiciones humanas, no la palabra de Dios». El padre Toro sonrió levemente. «Pastor Elías, ¿está usted dispuesto a examinar las Escrituras conmigo, versículo por versículo, para determinar si lo que digo es verdad o no? ¿Está dispuesto a dejar de lado sus prejuicios y a buscar la verdad con un corazón abierto?» La pregunta resonó en el salón, desafiando al pastor Elías a un debate profundo y honesto. El pastor Elías vaciló por un instante. La propuesta del padre Toro lo había tomado por sorpresa. Él esperaba una defensa acalorada, una refutación directa, pero la calma y la invitación al diálogo del padre Toro lo habían descolocado. Finalmente, asintió con la cabeza. «Acepto su invitación, padre,
pero le advierto que no me convencerá fácilmente. Ese no es mi objetivo, Pastor Elías, respondió el padre Toro con una sonrisa. Mi objetivo es que ambos y todos los presentes podamos acercarnos a la verdad. Y la verdad, como dice la Biblia, nos hará libres. Volvió a mirar a la audiencia con una expresión de esperanza en sus ojos. La batalla apenas comenzaba. El ambiente en el salón era denso, casi opresivo. La confrontación entre el padre Toro y el pastor Elías había elevado la temperatura emocional al máximo. Cada palabra, cada gesto era analizado con lupa por los asistentes. La tensión era palpable, como si una chispa pudiera encender una explosión en cualquier momento. El pastor Samuel, con el ceño fruncido, observaba al padre Toro con desconfianza. Algo en la serenidad del sacerdote lo inquietaba profundamente. Intuía que el padre Toro tenía un as bajo la manga, un argumento que podría desestabilizar la posición del pastor Elías. Estaba preparado para intervenir en cualquier momento, si fuera necesario. El padre Toro tomó un sorbo de agua, se secó la frente con un pañuelo y volvió a abrir la Biblia. Comencemos entonces, pastor Elías. Usted ha dicho que estoy manipulando las Escrituras. ¿A qué pasaje específico se refiere? Su voz, tranquila y firme, contrastaba con la agitación que se sentía en el salón. El debate estaba a punto de entrar en su fase más crucial. La primera fila, ocupada por los feligreses más fervientes del pastor Elías, observaba la escena con atención. Algunos asentían con la cabeza en señal de apoyo al pastor, mientras que otros miraban al padre Toro con desconfianza y hostilidad. El silencio era interrumpido ocasionalmente por algún susurro o murmullo de aprobación o desaprobación. El pastor Elías se enderezó en su silla, respiró hondo y se preparó para responder. Sabía que tenía que elegir cuidadosamente sus palabras, ya que la credibilidad de su ministerio estaba en juego. La mirada de sus seguidores estaba fija en él, esperando una respuesta contundente. El peso de la responsabilidad se sentía sobre sus hombros. ¿A qué pasaje específico se refiere? El padre Toro mantenía la calma, pero el pastor Elías percibió un brillo en sus ojos, un indicio de que la serenidad del sacerdote era una mente aguda y preparada. El ambiente en el salón de conferencias de Caracas era sofocante, no solo por la cantidad de personas presentes, cerca de 200, sino también por la carga de tensión que se había acumulado. Las luces del techo, potentes y blancas, iluminaban cada rostro, cada gesto, cada microexpresión. El pastor Elías carraspeó, ajustando el micrófono frente a él. Me refiero, padre, a su constante reinterpretación de las Escrituras, a su manera de adaptar la palabra de Dios a sus propias conveniencias. Su voz resonó con fuerza, buscando impactar a la audiencia. El pastor Samuel, sentado a su lado, asintió con gravedad, reforzando las palabras de Elías con su presencia imponente. El padre Toro asintió lentamente. Entiendo su preocupación, pastor Elías, pero permítame aclararle algo. La Iglesia no adapta las Escrituras. La Iglesia las interpreta a la luz de la razón y la tradición, buscando comprender el mensaje divino en su totalidad. Hizo una pausa, observando las reacciones del público. Y la razón, pastor, es un don de Dios. No podemos ignorarla. El pastor Elías sonrió con ironía. La razón, padre, puede ser engañosa. La razón humana es falible. Solo la fe, solo la revelación divina puede guiarnos a la verdad. Levantó su Biblia, mostrando el libro sagrado a la audiencia. Aquí está la verdad, padre, no en sus interpretaciones sofisticadas y llenas de contradicciones. El padre Toro respiró hondo. Pastor Elías, ¿cree usted que la fe y la razón son incompatibles?
¿Cree usted que Dios nos dio la inteligencia para que la ignoremos? Su tono era suave, pero sus palabras llevaban un peso implícito. El silencio se hizo más denso en el salón. El eco de la pregunta del padre Toro parecía resonar en cada rincón. El pastor Elías frunció el ceño. No digo que debamos ignorar la inteligencia, padre. Digo que la fe debe ser nuestra guía, nuestro faro. La razón puede ser útil, pero siempre debe estar subordinada a la fe. Cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando una postura defensiva. El pastor Samuel lo miró con aprobación, asintiendo con la cabeza. El padre Toro sonrió levemente. Pero, pastor, ¿cómo podemos discernir la verdadera fe de la falsa fe sin usar la razón? ¿Cómo podemos interpretar las Escrituras sin usar nuestra inteligencia? Se acercó al borde del escenario, mirando directamente a la audiencia. Dios nos dio la Biblia, sí, pero también nos dio la capacidad de entenderla. El pastor Elías se inclinó hacia el micrófono. Padre, usted está jugando con las palabras. Usted está tratando de confundir a la gente. La Biblia es clara. No necesita interpretaciones complicadas. Su voz comenzó a elevarse, mostrando un atisbo de impaciencia. El padre Toro, en cambio, mantenía la calma, observando al pastor con atención. El padre Toro suspiró. Pastor Elías, ¿podría citar un pasaje bíblico que apoye su afirmación de que la Biblia no necesita interpretación? Su pregunta era directa, desafiante. El pastor Elías vaciló por un instante, buscando en su memoria un versículo que respaldara su argumento. El silencio se prolongó, aumentando la tensión en el salón. El pastor Samuel intervino. Padre, no es necesario citar un versículo específico. La Biblia en su conjunto es un testimonio de la verdad divina. No necesitamos sus interpretaciones humanas para entender el mensaje de Dios. Su voz era grave, imponente. Su mirada, fija en el padre Toro, transmitía un mensaje claro de desafío. El padre Toro asintió. Entiendo su punto de vista, pastor Samuel. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted que no es simplemente un libro escrito por hombres? Su pregunta era audaz, provocadora. El silencio se hizo aún más profundo en el salón. El pastor Samuel se enderezó en su silla, indignado. ¿Está usted cuestionando la divinidad de la Biblia, padre? ¿Está usted negando la palabra de Dios? Su voz temblaba de ira. El padre Toro, imperturbable, mantuvo la mirada fija en el pastor Samuel. La confrontación entre los dos hombres había alcanzado un punto crítico. El padre Toro levantó las manos en señal de paz. No, pastor Samuel, no estoy negando la palabra de Dios. Estoy preguntando cómo la conocemos. Estoy preguntando cómo podemos estar seguros de que la Biblia es lo que dice ser. Su voz era suave, pero sus palabras resonaban con una fuerza inusitada. La respuesta a su pregunta, pensó el padre Toro, sería la clave para desbloquear el debate. El pastor Elías, con su retórica florida y sus ataques directos, estaba sembrando la duda en la audiencia. Pero el pastor Samuel, con su defensa intransigente de la fe, representaba un desafío aún mayor. Era él quien debía ser convencido. Era él quien debía reconocer la importancia de la razón en la búsqueda de la verdad. El padre Toro sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a seguir adelante. La verdad, pensó, valía la pena el esfuerzo. El aire acondicionado del salón zumbaba suavemente, un sonido constante que contrastaba con la creciente tensión entre los presentes. La luz blanca y brillante seguía iluminando cada rostro, cada gesto, cada microexpresión. El debate, lejos de llegar a su fin, apenas comenzaba. El aire acondicionado del salón zumbaba suavemente.
un sonido constante que contrastaba con la creciente tensión entre los presentes. La luz blanca y brillante seguía iluminando cada rostro, cada gesto, cada microexpresión. El debate, lejos de llegar a su fin, apenas comenzaba. El padre Luis Toro, con su rostro sereno, mantenía la compostura mientras el pastor Samuel lo desafiaba con la mirada. El pastor Elías, sentado a la derecha de Samuel, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y anticipación. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, revelaban un leve temblor, un indicio de la ansiedad que sentía ante la creciente confrontación. Un hombre de unos 50 años, con una voz potente que parecía llenar el salón. El pastor Elías había construido su reputación sobre la base de sermones apasionados y una defensa inflexible de la interpretación literal de la Biblia. El pastor Samuel, por su parte, era un hombre de apariencia más sobria. Su rostro, marcado por las arrugas del tiempo y la experiencia, transmitía una sensación de autoridad y convicción. Vestido con un traje oscuro impecable, el pastor Samuel era conocido por su elocuencia y su capacidad para argumentar con precisión y rigor. La sala de conferencias del Hotel Caracas Palace estaba repleta. Aproximadamente 200 personas se congregaron allí. La mayoría eran feligreses de las iglesias de los pastores Elías y Samuel, pero también había algunos católicos curiosos y algunos periodistas que buscaban una buena historia. El ambiente era denso, cargado de expectativas y una palpable sensación de confrontación. El padre Luis Toro, con su habitual paciencia, esperó a que el pastor Samuel terminara de hablar. «Pastor Samuel, entiendo su preocupación», respondió el padre Toro con calma. «Pero permítame aclararle algo. No estoy cuestionando la divinidad de la Biblia. Lo que estoy cuestionando es nuestra capacidad para comprenderla sin la ayuda de la razón y la tradición». Su voz, suave pero firme, resonó en el salón, silenciando los murmullos de la audiencia. La Biblia, como usted sabe, fue escrita en un contexto histórico y cultural muy diferente al nuestro, continuó el padre Toro. Para entenderla correctamente, necesitamos conocer ese contexto. Necesitamos entender el lenguaje, las costumbres, las creencias de la época en que fue escrita. Y eso, pastor Samuel, requiere estudio, requiere reflexión, requiere la guía de la tradición. El pastor Elías se removió incómodo en su silla. Sus ojos, fijos en el padre Toro, reflejaban una creciente irritación. El padre Luis Toro prosiguió con su exposición. Además, pastor Samuel, la Biblia no es un libro fácil de entender. Está llena de metáforas, de simbolismos, de alegorías. Interpretarla literalmente como usted propone puede llevar a graves errores y a interpretaciones erróneas. Su mirada, tranquila y penetrante, se dirigió al pastor Elías. Y eso, pastor Elías, es algo que debemos evitar a toda costa. El pastor Samuel frunció el ceño. Padre Toro, usted está complicando demasiado las cosas, interrumpió el pastor Samuel con un tono de voz ligeramente elevado. La Biblia es clara y sencilla. No necesitamos interpretaciones complicadas ni tradiciones antiguas para entenderla. Solo necesitamos fe y un corazón sincero. El padre Toro asintió con la cabeza. Pastor Samuel, su fe es admirable, pero la fe sin razón puede ser peligrosa, respondió el padre Toro. La fe sin razón puede llevarnos al fanatismo, a la intolerancia, a la violencia. La fe sin razón puede llevarnos a rechazar la ciencia, el progreso, el conocimiento. Y eso, pastor Samuel, es algo que no podemos permitirnos. El pastor Elías resopló con desdén. Padre Toro, usted está hablando como un filósofo, no como un hombre de Dios, dijo el pastor Elías con sarcasmo. Usted está poniendo la razón por encima de la fe, y eso es un grave error. El padre Luis Toro sonrió levemente. Pastor Elías,
Yo creo que la razón y la fe no son incompatibles. Creo que la razón puede ayudarnos a entender mejor la fe. Y creo que la fe puede ayudarnos a utilizar la razón de manera responsable. Su mirada se dirigió nuevamente al pastor Samuel. Pastor Samuel, le propongo algo. Le propongo que analicemos juntos algunos pasajes bíblicos que son objeto de controversia. Le propongo que utilicemos la razón y la tradición para tratar de entenderlos mejor. ¿Acepta mi propuesta? El pastor Samuel vaciló por un instante. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una leve expresión de duda. El padre Toro, con su calma y su paciencia, lo había puesto en una difícil situación. Aceptar su propuesta implicaba reconocer la importancia de la razón y la tradición en la interpretación de la Biblia. Rechazarla, por otro lado, lo exponía a la acusación de ser un fanático intolerante. El silencio se prolongó, aumentando la tensión en el salón. El pastor Samuel finalmente asintió con la cabeza. «Acepto su propuesta, padre Toro», dijo el pastor Samuel con un tono de voz grave. «Pero le advierto que no voy a renunciar a mis convicciones». «Acepto su propuesta, padre Toro», dijo el pastor Samuel con un tono de voz grave, «pero le advierto que no voy a renunciar a mis convicciones». Un murmullo recorrió la sala mientras el padre Luis Toro asentía con serenidad. El ambiente, cargado de tensión, se palpaba en cada rincón del salón de conferencias en Caracas, donde aproximadamente 200 personas aguardaban el desarrollo de este inesperado giro. La luz tenue de los candelabros iluminaba los rostros expectantes, creando un contraste dramático con las sombras que se proyectaban en las paredes. El padre Luis Toro, con su característico aplomo, invitó a los pastores Samuel y Elías a tomar asiento nuevamente. Antes de comenzar nuestro análisis, creo que sería beneficioso conocer un poco más sobre sus trayectorias, propuso el padre Toro con una sonrisa amable. Entender sus experiencias y el camino que los ha llevado a abrazar la fe evangélica nos permitirá comprender mejor sus perspectivas. Su mirada, cálida y sincera, se posó primero en el pastor Samuel, invitándolo a compartir su historia. El pastor Samuel, visiblemente conmovido por la invitación, accedió a relatar su experiencia. «Nací en un pequeño pueblo en los Andes venezolanos», comenzó el pastor Samuel con un tono de voz pausado. «Mi familia era muy humilde y crecí en un ambiente de profunda religiosidad. Sin embargo, durante mi adolescencia me alejé de la fe y me dejé llevar por las tentaciones del mundo». El pastor Samuel hizo una breve pausa, como si reviviera aquellos momentos de turbulencia. «Fue durante una época de gran dificultad personal que volví a encontrarme con Dios», continuó el pastor Samuel. «Un amigo me invitó a un servicio evangélico y allí sentí una conexión inmediata con la palabra de Dios. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Decidí dedicarme por completo al servicio de Dios y a la difusión de su mensaje». El pastor Samuel, al relatar su conversión, irradiaba una profunda convicción. Sus manos, que antes permanecían inquietas, ahora se mantenían firmes sobre la mesa. El padre Luis Toro escuchaba atentamente, sin interrumpir en ningún momento, el relato del pastor Samuel. Su rostro reflejaba una profunda empatía, como si comprendiera a la perfección el dolor y la alegría que embargaban al pastor Samuel. Al finalizar su historia, el padre Toro le dirigió una mirada de profundo respeto. «Gracias, pastor Samuel, por compartir su experiencia con nosotros», dijo el padre Toro con sinceridad. «Su testimonio es un ejemplo de la fuerza transformadora de la fe». A continuación, el padre Luis Toro se dirigió al pastor Elías, invitándolo a compartir su historia. «Pastor Elías, me gustaría mucho conocer también su camino en la fe», dijo el padre Toro con amabilidad.
Estoy seguro de que su experiencia también será muy enriquecedora para todos nosotros. El pastor Elías, que hasta ese momento había permanecido en silencio, asintió con la cabeza y comenzó a relatar su historia. Mi historia es un poco diferente a la del pastor Samuel, comenzó el pastor Elías con un tono de voz más reservado. Yo crecí en una familia evangélica y siempre he estado involucrado en la iglesia. Sin embargo, mi fe no siempre fue inquebrantable. Durante mis estudios de teología tuve muchas dudas y cuestionamientos. El pastor Elías hizo una pausa, como si le costara admitir sus momentos de incertidumbre. Fue gracias a la guía de un mentor que logré superar mis dudas y fortalecer mi fe, continuó el pastor Elías. Él me enseñó a estudiar la Biblia con rigor y a defender la verdad con argumentos sólidos. A partir de ese momento, me dediqué por completo a la defensa de la fe evangélica y a la lucha contra las falsas doctrinas. El pastor Elías, al hablar de su mentor, mostraba una profunda admiración. Sus ojos, que antes permanecían fríos y distantes, ahora brillaban con intensidad. El padre Luis Toro escuchaba con la misma atención y respeto el relato del pastor Elías. Su rostro reflejaba una profunda comprensión, como si entendiera la importancia de la duda y el cuestionamiento en el camino de la fe. Al finalizar su historia, el padre Toro le dirigió una mirada de reconocimiento. Gracias, pastor Elías, por compartir su experiencia con nosotros, dijo el padre Toro con sinceridad. Su dedicación a la defensa de la fe es admirable. Conociendo ahora las historias de vida de los pastores, el padre Luis Toro buscó un terreno común. Ambos han dedicado sus vidas a la fe, a predicar el Evangelio. Ustedes, como yo, buscan guiar a las personas hacia Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso?, preguntó con suavidad, buscando una afirmación que sirviera de base para el diálogo. Los pastores asintieron, aunque con cierta cautela. Entonces, si ambos buscamos la verdad, ¿estamos dispuestos a analizar las Escrituras con honestidad y apertura de mente?, prosiguió el padre Toro. Dejemos de lado las ideas preconcebidas y permitamos que la Biblia nos hable directamente. ¿Están de acuerdo? La respuesta afirmativa, aunque vacilante, dio pie a la siguiente etapa del debate. La tensión en el salón, aunque aún presente, había disminuido ligeramente. El padre Toro, con una sonrisa conciliadora, abrió su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comencemos por un pasaje que suele generar controversia, propuso el padre Toro con calma. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 11. ¿Podría alguno de ustedes leerlo en voz alta? El pastor Samuel, con un gesto de cortesía, se ofreció a leer el pasaje. La sala quedó en silencio mientras el pastor Samuel leía las palabras de los apóstoles reunidos en Jerusalén. La lectura de Hechos capítulo 15, versículos 6 al 11, resonó en el salón de conferencias en Caracas. El pastor Samuel concluyó, devolviendo la mirada al padre Luis Toro, esperando su análisis. El aire se sentía denso, cargado de expectativas y un ligero temor a la confrontación. Alrededor de 200 personas observaban atentamente, expectantes ante el siguiente movimiento en este particular duelo de fe. El padre Luis Toro asintió lentamente, con una expresión serena que contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. Gracias, pastor Samuel, por la lectura, dijo con una voz suave pero firme. Este pasaje es fundamental para comprender la postura de la iglesia primitiva ante la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, sin abandonar la esencia del mensaje de Cristo. Sus palabras buscaban tender un puente, no cavar un abismo. El padre Toro hizo una breve pausa, observando a los pastores Elías y Samuel. Antes de continuar, me gustaría conocer un poco más sobre ustedes, continuó el padre Toro. Pastor Samuel,
¿Podría compartir con nosotros cómo llegó a abrazar la fe evangélica y cuáles fueron los desafíos que enfrentó en su camino? La pregunta, formulada con genuino interés, sorprendió al pastor Samuel, quien parecía preparado para un ataque frontal, no para una conversación personal. El pastor Samuel dudó por un instante, pero luego asintió. Nací en una familia humilde en el estado de Lara, comenzó el pastor Samuel. Desde pequeño fui criado en la fe católica, pero nunca sentí una conexión real con la iglesia. Recordaba las misas dominicales como una obligación, no como un encuentro espiritual. Su búsqueda de sentido lo llevó por caminos inesperados. Durante mi adolescencia me alejé de la religión y me involucré en actividades poco recomendables, confesó el pastor Samuel. Fue una época oscura en mi vida, llena de errores y malas decisiones. El recuerdo de esos años parecía dolerle, como una herida que aún no había cicatrizado por completo. Su voz se quebró ligeramente al evocar el pasado. Un día, un amigo me invitó a un servicio evangélico, continuó el pastor Samuel. Al principio me resistí, pero finalmente acepté ir. La experiencia fue transformadora. El fervor de los fieles, la música vibrante y el mensaje directo y personal lo impactaron profundamente. Sintió que por primera vez encontraba un lugar donde podía ser aceptado y amado incondicionalmente. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo, afirmó el pastor Samuel. Me entregué a Cristo y me dediqué a estudiar la Biblia y a predicar el Evangelio. Su pasión era evidente en cada palabra. El recuerdo de su conversión parecía renovar su fe y darle fuerzas para seguir adelante. Ahora entendía que su propósito era guiar a otros hacia la luz. El padre Luis Toro escuchaba atentamente, sin interrumpir el relato del pastor Samuel. Su rostro reflejaba una profunda empatía, como si entendiera el poder transformador de la fe. Al finalizar su historia, el padre Toro le dirigió una mirada de reconocimiento. Gracias, pastor Samuel, por compartir su testimonio con nosotros, dijo el padre Toro con sinceridad. Su historia es un ejemplo de cómo la fe puede transformar vidas. El público murmuraba, impresionado por la honestidad del pastor Samuel. Luego, el padre Toro se dirigió al pastor Elías. Pastor Elías, ¿podría compartir con nosotros su historia?, preguntó con amabilidad. Me gustaría saber cómo llegó a convertirse en pastor y cuáles son sus motivaciones para defender la fe evangélica. Su interés era genuino, no una simple formalidad. Quería comprender a fondo las razones que impulsaban a sus interlocutores. El pastor Elías asintió, aunque su rostro permanecía serio y distante. Mi historia es diferente a la del pastor Samuel, comenzó el pastor Elías. Yo crecí en un hogar profundamente evangélico y siempre he estado involucrado en la iglesia. La fe había sido parte integral de su vida desde la infancia. No había un momento de conversión dramática, sino una evolución constante. Mi padre era pastor y me inculcó desde pequeño el amor por la Biblia y la importancia de defender la verdad, continuó el pastor Elías. Él me enseñó a ser firme en mis convicciones y a no ceder ante las falsas doctrinas. La figura paterna era fundamental en su formación. Su legado era una responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Durante mis estudios de teología, me dediqué a investigar a fondo la historia de la Iglesia y las diferentes interpretaciones de la Biblia, explicó el pastor Elías. Fue entonces cuando me di cuenta de las grandes diferencias que existen entre la Iglesia católica y las iglesias evangélicas. Su conocimiento era profundo y detallado. Había dedicado años al estudio y la reflexión. Considero que la Iglesia católica se ha alejado de las enseñanzas originales de Cristo y ha adoptado prácticas y doctrinas que no se encuentran en la Biblia, afirmó el pastor Elías con convicción.
Mi objetivo es mostrar a las personas la verdad del Evangelio y guiarlas hacia la salvación. Su misión era clara y definida. Estaba dispuesto a luchar por lo que creía justo. El padre Luis Toro escuchaba con atención, sin interrumpir el discurso del pastor Elías. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos reflejaban una profunda reflexión. Al finalizar su exposición, el padre Toro asintió lentamente. «Gracias, pastor Elías, por compartir su perspectiva con nosotros», dijo el padre Toro con respeto. «Comprendo su preocupación por la verdad y su deseo de guiar a las personas hacia Dios». El debate continuaba, ahora con una mayor comprensión de las motivaciones de cada participante. «Agradezco su honestidad, pastor Elías», respondió el padre Luis Toro, manteniendo la calma. «Pero me gustaría entender mejor su afirmación de que la Iglesia Católica se ha alejado de las enseñanzas originales de Cristo. ¿Podría darme algunos ejemplos concretos de estas prácticas y doctrinas que consideran no bíblicas?» Su tono era inquisitivo, pero no acusatorio. Buscaba provocar una reflexión, no una confrontación. El pastor Elías asintió, aprovechando la oportunidad para exponer sus argumentos. «Claro que sí, padre Toro», respondió con firmeza. «Un ejemplo claro es la veneración de imágenes y santos. La Biblia es clara al respecto. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Éxodo 20, 4, 5. El pastor Elías miró al público, buscando su apoyo. La Iglesia Católica, sin embargo, promueve la veneración de estatuas y reliquias, lo cual considero una idolatría. El pastor Samuel, sentado a un lado, asintió en señal de acuerdo con el pastor Elías. La tensión en el ambiente era palpable, como si la sala entera contuviera la respiración. Dos visiones del cristianismo se enfrentaban, cada una defendiendo su interpretación de la verdad. El padre Luis Toro escuchó atentamente la explicación del pastor Elías. No interrumpió, no mostró señal alguna de desacuerdo. Cuando el pastor Elías terminó, el padre Toro respiró profundamente y sonrió con serenidad. «Pastor Elías, agradezco su cita bíblica», dijo con calma, «pero creo que es importante analizar el contexto en el que fue escrita. En ese momento, el pueblo de Israel corría el peligro de caer en la idolatría de los pueblos vecinos, que adoraban a dioses falsos representados en imágenes. La Iglesia Católica no adora las imágenes como si fueran dioses», continuó el padre Luis Toro. «Las imágenes son simplemente representaciones de figuras importantes en la historia de la fe, como Jesús, María y los santos. Nos ayudan a recordar sus vidas y sus enseñanzas, y nos inspiran a seguir su ejemplo». Su voz era suave, pero firme. Cada palabra estaba cargada de significado. «Además, la Biblia también habla de imágenes que Dios mismo mandó a hacer», agregó el padre Luis Toro. «Por ejemplo, en el libro de Números, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en un asta, para que todo aquel que sea mordido por una serpiente venenosa y la mire, quede curado». Números 21, 8, 9. El padre Luis Toro hizo una pausa, mirando al pastor Elías directamente a los ojos. Si Dios mismo mandó a hacer una imagen con un propósito específico, ¿por qué condenar todas las imágenes? El pastor Elías frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Sabía que el padre Luis Toro era un experto en la Biblia, pero creía tener argumentos sólidos para defender su postura. «Pero padre, la serpiente de bronce era un caso excepcional», respondió el pastor Elías. «Dios la mandó a hacer para un propósito específico y temporal. No podemos generalizar y decir que todas las imágenes son aceptables.
Su voz denotaba cierta inseguridad. Estoy de acuerdo en que era un caso excepcional, concedió el padre Luis Toro. Pero mi punto es que la Biblia no condena todas las imágenes per se. Lo que condena es la idolatría, es decir, adorar a las imágenes como si fueran dioses. La Iglesia Católica no promueve la idolatría, simplemente utiliza las imágenes como herramientas para la evangelización y la catequesis. El padre Luis Toro miró al público, buscando su comprensión. Las imágenes nos ayudan a acercarnos a Dios, a comprender mejor su amor y su mensaje. El ambiente se había calmado un poco. Algunos miembros del público asentían en señal de acuerdo con el padre Luis Toro, mientras que otros permanecían escépticos. El pastor Samuel parecía pensativo, como si estuviera reevaluando sus propias convicciones. La habilidad del padre Luis Toro para argumentar con calma y lógica estaba teniendo un impacto en la audiencia. El pastor Elías respiró hondo, buscando una nueva línea de ataque. Padre Toro, usted habla de la tradición de la Iglesia Católica, dijo con tono desafiante. Pero la Biblia es clara, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué darle tanta importancia a la tradición si la Biblia es la única fuente de verdad? El pastor Elías creía haber encontrado un punto débil en la defensa del padre Luis Toro. El padre Luis Toro sonrió con benevolencia. Pastor Elías, su cita es muy importante, respondió con calma, pero creo que está interpretando mal el papel de la tradición. La Biblia no surgió de la nada. Fue escrita, recopilada e interpretada por la Iglesia. La tradición es la que nos ha transmitido la Biblia a lo largo de los siglos. Su explicación era clara y concisa. Buscaba desmantelar la oposición entre Biblia y tradición. Además, la propia Biblia habla de la importancia de la tradición, continuó el padre Luis Toro. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, San Pablo dice: Así que, hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que os fueron enseñadas, sea por palabra, sea por carta nuestra. El padre Luis Toro hizo una pausa, mirando al pastor Elías con serenidad. Si San Pablo nos exhorta a conservar las tradiciones, ¿por qué descartarlas? El pastor Elías se quedó sin palabras. No esperaba esa cita bíblica. Había estudiado la Biblia a fondo, pero nunca había prestado atención a ese versículo en particular. El padre Luis Toro había logrado desarmar su argumento con una sola frase. La confusión se apoderó de su rostro. El padre Luis Toro continuó hablando con suavidad. La Biblia y la tradición no son dos fuentes de verdad opuestas, explicó. Son dos caras de la misma moneda. La Biblia es la palabra de Dios escrita, y la tradición es la palabra de Dios transmitida oralmente a lo largo de los siglos. Ambas son necesarias para comprender plenamente la voluntad de Dios. El padre Luis Toro miró al público con una sonrisa. La fe no es solo una cuestión de leer la Biblia. También es una cuestión de vivir la tradición de la Iglesia, de participar en los sacramentos, de orar juntos, de amar a nuestros hermanos. Un silencio se apoderó de la sala. El pastor Elías permanecía en silencio, reflexionando sobre las palabras del padre Luis Toro. El pastor Samuel miraba al suelo pensativo. El público murmuraba, impresionado por la sabiduría y la calma del padre Luis Toro. La tensión del debate había disminuido, dando paso a una atmósfera de reflexión y diálogo. El padre Luis Toro, con su paciencia y su conocimiento, estaba logrando construir puentes en lugar de muros. El pastor Samuel, intentando rescatar a su compañero, intervino con una pregunta directa. Padre Luis Toro, ¿no cree usted que la Iglesia Católica ha acumulado poder y riqueza a lo largo de los siglos, alejándose de la humildad y la sencillez que predicaba Jesús?
Su tono era acusatorio, buscando generar dudas en la audiencia. El calor en la sala se hacía más evidente, con algunas personas abanicándose con programas del evento. El padre Luis Toro asintió lentamente, manteniendo la calma. Pastor Samuel, su pregunta es legítima y refleja una preocupación que muchos comparten, respondió con serenidad. Es cierto que la Iglesia, a lo largo de su historia, ha cometido errores y ha tenido momentos de opulencia. Pero también es cierto que ha sido la institución que ha cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados durante siglos. Sus manos permanecían juntas, un gesto de tranquilidad. ¿Acaso olvidamos los hospitales, las escuelas y los orfanatos que la Iglesia ha construido y mantenido en todo el mundo? Continuó el padre Luis Toro. La riqueza de la Iglesia, cuando se ha utilizado correctamente, ha sido una herramienta para el bien, para aliviar el sufrimiento y para promover la educación, observó al pastor Samuel, buscando una conexión visual. El pastor Elías aprovechó la oportunidad para reforzar su argumento inicial. Pero padre Luis Toro, ¿cómo justifica usted las indulgencias, la Inquisición y otros abusos de poder que la Iglesia ha cometido en el pasado? Su voz resonaba con fuerza, buscando el apoyo de la audiencia. Algunos asentían con la cabeza, mostrando su acuerdo. El padre Luis Toro suspiró profundamente, mostrando una expresión de tristeza. Pastor Elías, esos son capítulos oscuros de nuestra historia que reconocemos y lamentamos profundamente, admitió con honestidad. La Iglesia no es perfecta. Está formada por hombres y mujeres imperfectos, que a veces se equivocan y cometen errores graves. Pero esos errores no invalidan la verdad del Evangelio ni la obra de tantos santos y santas que han entregado su vida al servicio de los demás. Su mirada se dirigió al público, buscando comprensión. El pastor Elías insistió, elevando el tono de su voz. ¿Cómo puede la Iglesia ser la depositaria de la verdad si ha cometido tantos errores y ha contradicho las enseñanzas de la Biblia? El suéter del pastor Elías comenzaba a mostrar manchas de sudor. La tensión del debate era palpable. El padre Luis Toro, manteniendo la compostura, respondió: Pastor Elías, la verdad no reside en la perfección de la institución, sino en la palabra de Dios y en la gracia del Espíritu Santo. La Iglesia es un instrumento, un medio para llegar a la verdad, pero no es la verdad en sí misma. Sus palabras resonaban con una sinceridad que conmovía a algunos en la audiencia. Además, la propia Biblia nos muestra que los líderes religiosos también pueden equivocarse. Continuó el padre Luis Toro. ¿Acaso no pecó el rey David? ¿Acaso no negó Pedro a Jesús? Pero esos errores no impidieron que Dios los utilizara para cumplir su plan. Una mujer en la primera fila asentía, visiblemente emocionada. El pastor Samuel, intentando cambiar de táctica, preguntó: Padre Luis Toro, ¿por qué la Iglesia Católica insiste en la veneración de imágenes y santos cuando la Biblia prohíbe la idolatría? Su pregunta buscaba apelar a los sentimientos religiosos de la audiencia. Un joven, al fondo de la sala, tomaba notas con atención. El padre Luis Toro sonrió con paciencia. Pastor Samuel, nosotros no adoramos las imágenes ni a los santos, aclaró. Los veneramos como modelos de fe y como intercesores ante Dios. Las imágenes nos ayudan a recordar su vida y su ejemplo y nos inspiran a seguir sus pasos. El padre Luis Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. ¿Acaso no honramos las fotografías de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros? Continuó el padre Luis Toro. ¿Acaso no recordamos con cariño a nuestros padres y abuelos que nos han enseñado el camino de la vida? La veneración de los santos es una expresión de gratitud y de amor hacia aquellos que han vivido el Evangelio con heroísmo. El padre Luis Toro miró directamente al pastor Samuel, buscando una respuesta. El pastor Elías, sintiéndose presionado, contraatacó con vehemencia.
Pero no dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Su voz retumbaba en la sala, intentando recuperar el control del debate. El aire acondicionado luchaba por mantener la temperatura agradable. El padre Luis Toro asintió con calma. Pastor Elías, usted tiene razón. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, concedió. Pero eso no significa que no podamos pedir la intercesión de los santos. Cuando oramos los unos por los otros, estamos participando en la mediación de Cristo, estamos uniendo nuestras oraciones a la suya. La explicación del padre Luis Toro era clara y concisa, buscando evitar confusiones. ¿Acaso no le pedimos a nuestros amigos y familiares que oren por nosotros? Continuó el padre Luis Toro. ¿Acaso no creemos en el poder de la oración intercesora? La intercesión de los santos es una extensión de esa misma práctica, una forma de unirnos a la comunión de los santos en el cielo y en la tierra. El padre Luis Toro hizo una pausa, buscando una reacción en los pastores. Pastor Elías, me parece que estamos desviando el tema central. Intervino el padre Luis Toro con una serenidad que contrastaba con la creciente tensión. Hemos hablado de la intercesión, de las imágenes, pero aún no hemos abordado el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios. Su mirada recorrió el auditorio, buscando un punto de conexión con cada uno de los presentes. El pastor Samuel, con un gesto de impaciencia, respondió: Padre Luis Toro, ¿a qué se refiere exactamente? Su tono era desafiante, como si estuviera preparado para una confrontación directa. La luz tenue del salón creaba sombras inquietantes en su rostro. El padre Luis Toro sonrió suavemente. Me refiero a la autoridad de las Escrituras, a cómo interpretamos y aplicamos sus enseñanzas, explicó. Ustedes, como pastores evangélicos, defienden la sola Escritura, la idea de que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica. Es correcto. El padre Luis Toro observaba atentamente las reacciones de los pastores. El pastor Elías asintió con firmeza. Así es, padre. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada e infalible, afirmó. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios y vivir una vida cristiana está contenido en las Escrituras. Su voz resonaba con convicción, buscando reafirmar su posición ante la audiencia. Entonces, si la Biblia es la única autoridad, ¿cómo explican ustedes la práctica del bautismo infantil?, preguntó el padre Luis Toro con una calma que desconcertaba a sus oponentes. En ninguna parte de las Escrituras se ordena o se practica el bautismo de niños pequeños. ¿De dónde sacaron esa tradición? El silencio se extendió por el auditorio, mientras los pastores intercambiaban miradas nerviosas. El pastor Samuel, intentando recuperar la compostura, respondió: Padre, nosotros bautizamos a los niños basándonos en la fe de sus padres. Creemos que Dios extiende su gracia a los hijos de los creyentes. Y su explicación sonaba débil, como si él mismo no estuviera completamente convencido de sus palabras. Algunas personas en la audiencia murmuraban entre sí, confundidas. El padre Luis Toro asintió con paciencia. Entiendo su argumento, pastor Samuel, dijo. Pero ¿dónde dice la Biblia que la fe de los padres es suficiente para justificar el bautismo de sus hijos? ¿Acaso no dice la Escritura que el bautismo es un acto de fe personal, una respuesta consciente al llamado de Dios? Sus palabras resonaban con autoridad, desafiando las creencias arraigadas de los pastores. El pastor Elías, sintiéndose acorralado, contraatacó con vehemencia. ¿Pero no dice la Biblia que toda la casa de Cornelio fue bautizada?, argumentó. ¿Acaso no había niños pequeños en esa casa? Su voz temblaba ligeramente, evidenciando su creciente frustración. El aire se volvía más denso, cargado de tensión. El padre Luis Toro sonrió con serenidad. Pastor Elías, usted tiene razón.
En Hechos capítulo 10 se relata el bautismo de la casa de Cornelio, concedió, pero en ninguna parte se dice que había niños pequeños en esa casa. Además, el texto especifica que todos los que fueron bautizados escucharon el mensaje de Pedro y creyeron en Jesús. ¿Cómo podían creer los niños pequeños? Su argumento era impecable, basado en una lectura cuidadosa de las Escrituras. El silencio se hizo aún más profundo mientras los pastores luchaban por encontrar una respuesta convincente. El padre Luis Toro, aprovechando el momento, continuó. Y aquí es donde entra en juego la tradición apostólica, la enseñanza transmitida oralmente por los apóstoles y sus sucesores. Esta tradición, junto con las Escrituras, forma parte del depósito de la fe que la Iglesia ha custodiado fielmente durante siglos. El padre Luis Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, San Pablo exhorta a los cristianos a mantener las tradiciones que se les han enseñado, ya sea de palabra o por carta nuestra. Continuó el padre Luis Toro. San Pablo no solo nos anima a seguir las Escrituras, sino también las tradiciones orales que él mismo transmitió. Si la sola Escritura fuera suficiente, ¿por qué San Pablo mencionaría las tradiciones orales? Su pregunta resonaba con fuerza en el auditorio. El pastor Samuel, con un hilo de voz, preguntó, ¿pero no contradicen algunas de esas tradiciones las Escrituras? Su pregunta era una admisión implícita de la debilidad de su posición. El suor comenzaba a brotar en su frente. El padre Luis Toro negó con la cabeza. No, pastor Samuel. La verdadera tradición apostólica no contradice las Escrituras, sino que las ilumina y las complementa, explicó. Es como un mapa que nos ayuda a navegar por las Escrituras, a comprender su verdadero significado y a evitar interpretaciones erróneas. Su analogía era clara y accesible, facilitando la comprensión de un concepto complejo. El pastor Elías permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Su rostro reflejaba una profunda confusión, como si estuviera luchando con una nueva forma de entender la fe. El padre Luis Toro, con un gesto de compasión, concluyó: la Iglesia Católica no desprecia las Escrituras, sino que las valora profundamente, pero también reconoce la importancia de la tradición apostólica, la enseñanza viva de la Iglesia, que nos ha sido transmitida de generación en generación. Ambas, Escritura y tradición, son necesarias para comprender plenamente la verdad de Dios. Una ola de murmullos recorrió el auditorio, mientras las personas reflexionaban sobre las palabras del padre Luis Toro. La ola de murmullos recorrió el auditorio, mientras las personas reflexionaban sobre las palabras del padre Luis Toro. El ambiente en la sala de conferencias, antes cargado de tensión, ahora se sentía diferente. La luz tenue que provenía de las ventanas creaba sombras danzantes en los rostros de los asistentes, añadiendo una atmósfera de introspección. El pastor Elías, aún en silencio, parecía meditar profundamente sobre lo que había escuchado. El pastor Samuel, por su parte, intentó retomar el control de la situación. Padre Luis, con todo respeto, usted habla de la tradición apostólica como si fuera algo infalible, dijo con un tono que denotaba cierta desesperación. Pero la historia nos muestra que la Iglesia Católica ha cometido errores, incluso ha contradicho las Escrituras en ocasiones. ¿Cómo podemos confiar en una institución que ha demostrado ser falible? El sudor seguía brotando de su frente, mientras que sus manos temblaban ligeramente. El padre Luis Toro asintió con calma, reconociendo la validez de la pregunta. Pastor Samuel, es cierto que la Iglesia, como institución humana, ha cometido errores a lo largo de la historia, admitió. Pero eso no invalida la tradición apostólica,
que es la enseñanza transmitida por los apóstoles y custodiada por la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. La tradición es como un río que fluye a través de la historia, a veces turbulento, pero siempre llevando consigo la verdad de Dios. El padre Luis Toro miró a la audiencia, buscando conectar con cada persona presente. Además, Pastor Samuel, continuó el padre Luis Toro, la Iglesia tiene un mecanismo para corregir sus errores. El magisterio, la autoridad de los obispos en comunión con el Papa, para interpretar auténticamente las Escrituras y la tradición. El magisterio no es una invención humana, sino una institución divina, establecida por Cristo mismo para guiar a su Iglesia en la verdad. El padre Luis Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente de los pastores. El pastor Elías levantó la mirada, mostrando un atisbo de curiosidad. ¿Y cómo podemos saber si una enseñanza es parte de la verdadera tradición apostólica?, preguntó con un tono de voz más suave que antes. Hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia, tantas denominaciones cristianas que afirman tener la verdad. ¿Cómo podemos discernir la verdad entre tanta confusión? Su pregunta reflejaba una sincera búsqueda de la verdad. El padre Luis Toro sonrió, complacido por la apertura del pastor Elías. «Pastor Elías, esa es una excelente pregunta», respondió. «La clave está en buscar la continuidad con la iglesia primitiva, la iglesia fundada por los apóstoles. ¿Qué creían y enseñaban los primeros cristianos? ¿Qué prácticas seguían? Si una enseñanza o práctica no se encuentra en la iglesia primitiva, es probable que no sea parte de la verdadera tradición apostólica». El padre Luis Toro se acercó al borde del estrado, buscando establecer una conexión más personal con los pastores. «Les invito a estudiar los escritos de los padres de la Iglesia, los primeros líderes cristianos que sucedieron a los apóstoles», continuó el padre Luis Toro. «Ellos fueron testigos de la tradición apostólica y nos dejaron un valioso legado de sabiduría y fe. Al leer sus obras, descubrirán la continuidad entre la iglesia primitiva y la iglesia católica de hoy». El padre Luis Toro miró a los pastores con compasión, reconociendo su sincera búsqueda de la verdad. El pastor Samuel, aún escéptico, intervino nuevamente. «Padre Luis, con todo respeto, usted está presentando una visión muy idealizada de la Iglesia Católica», dijo, con un tono de voz más suave que antes. «Pero la realidad es que la Iglesia ha sido fuente de división y conflicto a lo largo de la historia. ¿Cómo podemos ignorar las guerras de religión, la Inquisición, los escándalos de abuso sexual?» Su pregunta era un desafío directo a la credibilidad de la Iglesia. El padre Luis Toro asintió con tristeza, reconociendo la validez de la crítica. «Pastor Samuel, es cierto que la Iglesia ha cometido errores graves en el pasado», admitió. «Pero esos errores no invalidan la verdad del Evangelio, ni la santidad de la tradición apostólica. La Iglesia es como un cuerpo humano, a veces enfermo, a veces herido, pero siempre buscando la sanación y la reconciliación». El padre Luis Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. «Además, Pastor Samuel», continuó el padre Luis Toro, «la Iglesia ha sido también fuente de gran bien a lo largo de la historia. Ha fundado hospitales, escuelas, universidades, ha promovido la justicia social, ha defendido los derechos humanos, ha inspirado a artistas, músicos, poetas. La Iglesia ha sido una fuerza para el bien en el mundo, a pesar de sus errores y limitaciones». El padre Luis Toro miró a la audiencia, buscando inspirar esperanza y confianza. El pastor Elías, después de un largo silencio, tomó la palabra. «Padre Luis, le agradezco su honestidad y su apertura», dijo, con un tono de voz sincero. «Sus palabras me han hecho reflexionar profundamente sobre mi propia fe y mi propia comprensión de la Iglesia.
No estoy seguro de estar de acuerdo con todo lo que usted dice, pero reconozco que hay mucho que aprender y mucho que considerar. El pastor Elías extendió su mano hacia el padre Luis Toro, en señal de respeto y aprecio. El padre Luis Toro estrechó la mano del pastor Elías con una sonrisa. Pastor Elías, le agradezco su honestidad y su humildad, respondió. El diálogo es el camino hacia la verdad, y estoy dispuesto a seguir dialogando con ustedes, con mente abierta y corazón sincero. La verdad nos hará libres, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. El padre Luis Toro miró a la audiencia, invitándolos a un diálogo constructivo más allá de las diferencias doctrinales. Algunos asistentes aplaudieron tímidamente, otros permanecieron en silencio, reflexionando sobre lo que habían escuchado. El pastor Samuel se mantuvo en silencio, con la mirada fija en el suelo, sin atreverse a mirar al padre Luis Toro a los ojos. La conferencia llegó a su fin, dejando a muchos con preguntas sin respuesta, pero también con la esperanza de que el diálogo y la búsqueda de la verdad pudieran unir a los cristianos más allá de sus diferencias.